La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, qué gran privilegio nos da el Señor de poder compartir también con ustedes a la distancia. Quiero saludarles a todos, saludar a nuestros hermanos de Telebendición en República Dominicana y también a aquellos que nos escuchan en Radio Bonao Bendición. Que el Señor les bendiga muchísimo. Es nuestro deseo desde aquí que todos juntos seamos edificados con la palabra que a continuación vamos a compartir en el nombre del Señor. Busquemos entonces, amados, en el capítulo 1 de Efesios y leeremos desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Mis amados, el mensaje que quiero compartir hoy, como ustedes ya han visto en imagen, está titulado La elección conforme a la voluntad de Dios. La elección conforme a la voluntad de Dios. Este mensaje está alineado al mensaje que compartimos el domingo. No digo que es una continuación, digo que está alineado. Es decir, que si usted escuchó el mensaje del domingo, al escuchar lo que vamos a compartir hoy, le va a parecer muy familiar y le va a ayudar aún mucho más. Ustedes verán que en estos versículos que hemos leído, aparece la palabra según hasta 4 veces. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, según las riquezas de su gracia, según su beneplácito, según, implicando a Dios. Muy bien, con la ayuda divina voy a compartir con ustedes algunos aspectos de la elección conforme a la voluntad de Dios. Si usted escribe, escriba eso, aspectos de la elección conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver hasta dónde podemos hoy llegar con este mensaje. Muy bien. Lo primero que quiero decirle es lo siguiente. La fe no es la causa de la elección. La fe no es la causa de la elección. Quiero que sepan que cada uno de estos aspectos nos puede tomar mucho tiempo. Yo voy a tratar en algunos casos de
profundizar y en otros voy a mencionarlos un poquito más rápido. Aquí mi amado y mi amada hermana, vean ustedes lo que estoy diciendo. La fe no es la causa de la elección. Hay que tener mucho cuidado porque algunos enseñan que como Dios conoce todas las cosas, entonces Dios sabía quiénes iban a creer y entonces por eso los eligió. Pero esa enseñanza está errada. Eso contradice a lo que dice la Escritura, es decir, el argumento con el que he comenzado en esta noche tan claro y tan contundente, mi amado hermano. Entonces la fe no es la causa, es decir, esto no tiene que ver con la presencia de Dios. Esto tiene que ver con la elección de Dios conforme a su voluntad. Es decir, que Dios no me eligió porque yo iba a creer. Todo lo contrario, yo creo porque Dios me eligió. Dios no me eligió porque Él sabía que yo iba a creer. Yo creo porque Dios me eligió. Yo creo porque Dios me eligió. ¿Qué dije yo? Es decir, la causa por la cual nosotros creemos se encuentra en la elección conforme a la voluntad de Dios. O sea, Dios nos eligió, no nosotros nos elegimos, Dios nos eligió. Entonces miren, anoten ahí firmemente, la fe no es la causa de la elección. Segundo aspecto, la elección de Dios precede la fe. La elección de Dios precede la fe, es decir, la elección es primero. La elección es primero. Después vino la fe como una consecuencia de haber sido elegido por Dios. La fe es una consecuencia, no es una causa. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes, mi amado? Esto es importante, es muy importante. Parece sencillo las palabritas, pero son muy importantes porque le estoy enseñando doctrina pura. Doctrina pura. Y esto no es leche. No, mi hermano. Esto es sólido, lo que yo le estoy diciendo. Es bien sólido. Hay grandes conflictos en la iglesia hoy día por doctrinas como estas. Solo una imagen como la que usted ve ahí en pantalla, no sé si mis hermanos a la distancia podrán verla también, ya es interesante esa imagen. Siempre que esas imágenes las hace su servidor, y entonces cuando tengo el título por el Espíritu, busco la imagen que mejor represente lo que quiero compartir. Yo no le pongo una imagen a usted tonta. No. Por ejemplo, si ustedes ven la imagen del domingo, solo en la imagen ya está el mensaje. Solo en la imagen ya estaba el mensaje. Porque uno ora y entonces Dios te da las figuras. Y entonces ahora buscamos y lo plasmamos. Muchos no aprecian nada de esas cositas, pero todo eso tiene una intención muy especial. Entonces, mis amados, la elección de Dios precede la fe. Repito lo siguiente, la fe no es la causa. Amén. La causa se encuentra en la voluntad de Dios, en el puro afecto de su voluntad, en su beneplácito. Por eso ustedes ven que el apóstol Pablo, por el Espíritu, él utiliza esas palabras adrede, según, ¿verdad? Su beneplácito, según el puro afecto de su voluntad, según la riqueza suya de la gracia. Todas esas palabras están ahí por causa del Espíritu Santo. Así que si a usted alguien le pregunta, ¿qué es primero? ¿La elección o la fe? ¿Qué usted contestaría? La elección, indudablemente.
¿Por qué la elección? Porque eso coloca a Dios en el centro del asunto. ¿Qué es primero? Como he preguntado yo muchas veces, hasta a pastores les he preguntado. ¿Qué es primero? ¿El nuevo nacimiento o la fe? Y entonces muchos pastores han dicho, es que lo primero es la fe, porque yo primero tengo que tener fe para nacer de nuevo. Y yo digo, wow, pero qué ciegos que estamos. ¿Cómo puede ser eso posible? Eso sería decir que Lázaro le contribuyó, estando muerto, a la resurrección, ¿verdad? Es decir, a Cristo cuando le resucitó. ¿Qué contribución, qué ayuda puede tener o puede dar un muerto como Lázaro? En absoluto, nada. Amén. Es lo mismo. ¿Cómo puede alguien creer si está muerto? Al menos que tú digas que está medio muerto. Es decir, el pecado entonces no lo mató, simplemente lo atontó. Perdónenme la expresión. Pero la Biblia, entonces si creemos eso, vamos a tener serios problemas con los pasajes bíblicos, porque la Biblia dice que el pecado mató. No dice que dejó medio muerto. Cuando se habla de enfermedad en la Biblia, cuando decimos que más el herido fue, o sea, por nuestras enfermedades, o ¿verdad? Por su llaga fuimos nosotros curados. Se está hablando de una enfermedad, o sea, muertos, personas muertas, estaban muertas. Eso tiene que ver con lo que hizo el pecado, porque el pecado paga matando. Entonces, nosotros no contribuimos. Lo primero es, en este caso, la elección, y después viene la fe. Por eso es la elección conforme a la voluntad de Dios. Dios no elige porque Él vio que iba a haber algo bueno en el hombre. ¿Qué bueno en el hombre? Vean ustedes el pensamiento de los fariseos. Escúchenme aquí. Vean ustedes este pensamiento. Ellos criticaron a Jesús porque Jesús entró en casa de aquel hombre pequeño llamado Zaqueo. Lo criticaron porque había entrado en casa de un pecador. La pregunta es, ¿acaso había alguna casa donde no hubieran pecadores en la que Jesús hubiera entrado o pudiese entrar? Pero no, ellos veían a la mujer a quienes la sorprendieron en un adulterio y ellos querían lapidarla a ella. Vean el pensamiento, a ella. ¿Y el adúltero dónde estaba? A ese no hay que hacerle nada, porque así juzga el hombre. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Entonces, mis amados, ¿por qué yo digo esto? Para que nosotros entendamos que toda doctrina que proviene del trono de Dios, toda doctrina centra a Dios. O sea, Dios es el centro. Él debe ser el todo en la predicación, el centro del mensaje, el centro de cada doctrina. Y me alegra mucho saber que hoy lo estamos colocando donde Él merece estar. La elección de Dios precede la fe. Es decir, creo porque Dios me eligió. Creo porque Dios me eligió. Creer es una consecuencia del favor y la misericordia de Dios. ¿Qué yo dije? ¿Otra vez qué yo dije? Creer. Eso porque entonces nos hace deudores. Ustedes ven que la mayoría de los mensajes que predica su servidor nos lleva a una posición de deuda para con Dios. Y eso tiene que traducirse en gratitud, en agradecimiento, en humillación, en reconocimiento, en exaltación, en ponderación. Cuando exaltamos el nombre del Señor porque sabemos que estamos aquí
por su bien, por su misericordia, por su bondad, porque Él nos eligió. Aleluya. Muy bien. Un número 3, que prácticamente lo que viene es a explicar el número 2 también, es la elección es en cuanto al orden antes que la fe. Repito, la elección es en cuanto al orden antes que la fe. Eso no hace falta decir mucho porque recientemente lo hemos estado explicando. Número 4, el amar a Dios depende en su llamado. Oigan bien, el amar a Dios depende en su llamado. Busquemos Romanos 8:28. Es conocido por todos, pero vamos a dejar constancia. El amar a Dios depende en su llamado. ¿Se da cuenta usted, mi amado? Que amar a Dios, ahora estamos hablando, amar a Dios de la forma correcta. No el amar del natural, del mundo, de que todo el mundo ama a Dios. No todo el mundo ama a Dios. Además, no todo el mundo puede amar a Dios. Además, no todo el mundo quiere amar a Dios. Ni pueden, ni quieren tampoco. Los que pueden y los que quieren es porque Dios los llamó. Alabado sea el Señor. Dice Romanos 8:28, claritito es el pasaje, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se da cuenta? Conforme a su propósito son llamados. O sea que los llamados, Dios les da la capacidad para que lo amen correctamente. Es decir, Dios nos pone, óyeme, en la relación correcta. Dios nos pone en la relación correcta, porque naturalmente ninguno de nosotros está correctamente amando a Dios como hay que amarlo, aunque recemos el Padre Nuestro, porque yo lo rezaba. Pero igual venía, hasta borracho rezaba el Padre Nuestro en mi caso, borracho, yo lo rezaba siempre. Y me ponía de rodillas donde quiera estaba, siempre rezaba el Padre Nuestro, borracho. Después de venir de ciertas tinieblas, viviendo en tinieblas, rezaba. Es que rezar, ¿qué es rezar? Es repetir. No se necesita nada, cualquier mortal puede rezar. Yo me atrevo a decirles que hasta el diablo reza. Entonces, mi querido hermano y hermana, es más que lo que estamos hablando. No nos quedemos en la superficie. No nos quedemos en lo natural. Aquí estamos hablando de un amor que no está en este mundo. Es un amor que es derramado. Es un don de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y yo estoy hablando de ese amor que es fruto, que es consecuencia. Entonces, ¿quiénes aman a Dios? Aquellos que son llamados por Dios. Y no estoy hablando de un llamamiento general, estoy hablando de un llamamiento especial, específico, directo, que no falla. ¿Me escuchan ustedes bien? Número 5. Estamos hablando de aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con la elección conforme a la voluntad de Dios. Número 5, todo mérito humano previsto excluido. Otra vez, todo mérito humano previsto excluido. No hay mérito en esto en cuanto al hombre. Lean conmigo San Juan 6:37 y ustedes verán. Oigan el punto, el aspecto, todo mérito humano previsto excluido. Dice San Juan 6:37, dice así: todo lo que el Padre me da, escucha, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene,
no le echo fuera. Yo no sé ustedes si ven las palabras tan despejadas, tan descubiertas, tan claras. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Dice Jesús, ¿cómo lo voy a echar fuera si el Padre es el que me lo está dando? No hay mérito humano. Entonces, en este punto yo voy a mencionar 3 cosas en este aspecto. Número 1, todos los que vienen a Cristo le fueron dados previamente por el Padre. Oigan bien, todos los que vienen a Cristo le fueron dados previamente por el Padre. O sea, vienen porque el Padre se los dio. Vienen porque el Padre hizo algo en ellos para que vengan. ¿Quién lo hizo? El Padre. O sea, hay un trabajo que Dios hace en el interior de las personas para que entonces ahora vayan a Cristo. Los que creen es porque ya hay algo que Dios hizo en ellos. Nadie naturalmente puede creer. Por eso no hay cosa que a mí me ofenda más que ver a un predicador que no conozca los principios de la palabra de Dios y que esté casi rogándole a la gente para que pase adelante. Eso es una tontería. Eso es una tontería. Todos los que vienen a Cristo le fueron dados previamente por el Padre. Ahora, yo no lo estoy diciendo, yo eso lo estoy sacando del texto que hemos leído, que vamos a colocarlo en pantalla una vez más. San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y ahora yo quiero que entiendas que todo aquel a quien el Padre hace ese trabajo en él, es imposible que no venga a Cristo. Es imposible que no venga. O sea que todo aquel que el Padre le da, ciertamente tiene ahora el poder y el querer. Nosotros hemos leído 1000 veces que el Señor es el que activa el querer como el hacer. Es una obra de Dios para que el centro o para que la gloria sea para Dios, porque la salvación es de Jehová. Dios es el que elige, escúcheme, Dios es el que elige. Aleluya. Así que entonces, número 2, estoy en el aspecto número 5, estoy tratando de explicar que todo mérito humano previsto, excluido, queda excluido. Entonces estoy diciendo, de acuerdo al texto de San Juan 6:37, San Juan 6:37, todos los que vienen a Cristo le fueron dados previamente por el Padre. Número 2, los que así le fueron dados fueron entregados de la mano del Padre en la mano del Hijo para que fueran verdaderamente suyos. Los que así le fueron dados, otra vez, los que así le fueron dados fueron entregados de la mano del Padre en la mano del Hijo para que fueran verdaderamente suyos. Y número 3, Cristo es el seguro guardador de todos aquellos que el Padre entregó a su fiel custodia y cuidado, con objeto de que no permitiera que ninguno de ellos pereciera jamás. Muy bien. Número 6. La elección depende del llamado del Padre. Óigame, la elección depende del llamado del Padre. Vamos a leer estos pasajes que son contundentes. San Juan 6, 44-45, y después leeremos San Juan 6, 64-65. Entonces, primero, San Juan 6, 44-45. Vean ustedes, oigan el aspecto.
la elección depende del llamado del Padre. Oigan el texto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Escuchen. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Oigan, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahora vamos a leer 64-65. San Juan 6, 64-65. Esos pasajes son contundentes, ellos predican solitos. Vean lo que dice. Vean lo que dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho, vean qué contundencia, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Dónde comienza todo? En el Padre, en Dios. Porque la elección es conforme a la voluntad de Dios, es por su beneplácito, es por el puro afecto de su voluntad. Por eso es que nosotros somos tan deudores del bien de Jehová. Por eso yo les dije, mis amados, el Señor amó a Jacob. Eso es amor, eso es bondad, eso es gracia, eso es misericordia, eso es soberanía divina. Aleluya, alabado sea el Señor. Así que entonces yo quisiera que podamos ver una vez más esa última parte de ese pasaje, el 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si no le fuere dado del Padre. Mis hermanos, quiero que escriban, los que quieran escribir. La fe es un don especial de Dios. Nada de lo de Dios naturalmente, mi querido hermano, está en el mundo. Nada, o sea, que naturalmente alguien pueda amar a Dios, no. Que naturalmente alguien pueda creer en Dios como hay que creer en Dios, no. No. La fe es un don especial de Dios. Todo aquel que es enseñado del Padre no solo tiene el poder de venir, sino que viene. O sea, viene porque viene. Porque el número o la plenitud de los gentiles va a completarse. Sí o sí, amén. Sí o sí. Nadie se le va a perder al Señor. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús estaba orando en San Juan? Él dijo: no perdía ninguno, excepto uno, porque era el hijo de perdición, hablando de Judas Iscariote. Pero yo no perdía ninguno. Eso mismo va a decir el Espíritu Santo también, porque ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo, en esa dispensación del Pentecostés, donde la iglesia depende del Espíritu Santo, y ya vamos a ver en los siguientes puntos. Así que entonces, la fe es un don especial de Dios. Gracias a Dios que tenemos la capacidad de creer. Gracias a Dios que tenemos la capacidad de amarle. Gracias a Dios, mi querido hermano, que tenemos la capacidad dada por Dios de creerle genuinamente. Eso no está en el hombre. Repito, para que quede claro, para que quede constancia, el hombre no tiene la capacidad de creer. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Así que entonces, la fe es un don especial de Dios. Número 7. La elección depende del tocar del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que predicarles a todos, porque somos los encargados, los comisionados de llevar el evangelio a todas las criaturas, a toda lengua, a toda tribu, toda nación. Hay que llevar el mensaje del evangelio.
Y el Espíritu Santo convence. ¿A quiénes? A los elegidos por Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escribió los nombres de aquellas personas que han de ser salvos. Por eso bienaventurados. Y ese es un verdadero motivo de gozo, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Voy a decirlo otra vez, que nuestro nombre o nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo hace un trabajo en el interior de los que han sido elegidos. Número 8. No se preocupen que solo son 9 puntos los que voy a compartir con ustedes hoy. Estamos hablando de la elección conforme a la voluntad de Dios. Número 8. La perseverancia final de los santos depende de la elección de Dios. Otra vez. La perseverancia final de los santos depende de la elección de Dios. Vamos a leer en San Juan 10, 28, 29. San Juan 10, 28, 29. Dice así: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Qué dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, otra vez seguimos con la misma idea. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que yo quiero que usted entienda esto, mi hermano. Si tú eres elegido por Dios, aunque estés cansado, fatigado, con deseos de volver atrás y por ratos estés en la carne y como tú quieras que sea, mi querido hermano, Dios te buscará y Dios te salvará y te salvará en el contexto de la vida diaria. O sea, yo digo, todos los días estamos siendo salvos. Todos los días estamos siendo salvos. Salvar, ¿qué es? Que Dios me libra. Dios busca. Es que Dios es el que busca. Dios es el que busca. Dios es el que da el poder. Porque Dios escribió los nombres y ninguno de ellos se perderá. Por torpe que sea, no se perderá. Ahora, si yo ando en la carne, pues estoy haciendo un negocio muy malo. Porque en la carne, ¿qué es lo que produce la carne? Muerte. Muchas cosas se pierden, muchas cosas se mueren, muchas cosas se quedan en el camino por andar en la carne. ¿Qué es lo más sabio para nosotros, iglesia? Andar en el Espíritu, echar mano de la nueva naturaleza, andar en novedad de vida. ¿Por qué? Porque eso es grande ganancia. Eso es sabiduría, eso es inteligencia espiritual. Andar en el Espíritu. Así que la perseverancia final de los santos depende de la elección de Dios. Nuestra seguridad. Oigan lo que yo les voy a decir, que parece tan extraño, pero es tan real. Oigan bien, nuestra seguridad y la omnipotencia de Dios son iguales. Wow, piensa en eso, dijéralo un poquito, es tremenda. Oye bien, nuestra seguridad y la omnipotencia de Dios son iguales. ¿Qué está diciendo, pastor? Que aquella no es menor que esta, son iguales. Por consiguiente, en medio de todos los violentos asaltos, todos los diversos peligros, escúchenme, todas las poderosas tormentas y todos los sacudimientos, convulsiones y agitaciones con que tenemos que contender, la continuación y perpetuidad de nuestra posición se apoya en esto: que Dios
constantemente habrá de defender lo que ha decretado en sí mismo tocante a nuestra salvación por la fuerza omnipotente de su brazo. Cuando tú dices que nosotros estamos inseguros, tú pones en juego la omnipotencia de Dios. Porque la seguridad nuestra no depende de nosotros, depende de Dios, depende de su omnipotencia. ¿Dónde está un diablo que pueda echar a perder a uno de los elegidos de Dios? Eso está tremendo. Nuestra seguridad y la omnipotencia de Dios son iguales. O sea que tú, si eres elegido por Dios, la omnipotencia de Dios constantemente está peleando por ti. Constantemente está parado en medio. La omnipotencia de Dios está ahí. Y tú no quedas postrado en el camino, porque la omnipotencia viene y te levanta una vez más. 7 veces cae el justo. Y 7 veces, ¿quién lo levanta? ¿Tú crees que él mismo se levanta? No, el brazo de Jehová, la fuerza del omnipotente. Se trata de Dios, que es el que levanta, que Dios, que es el que con su fuerza omnipotente dice: vamos, tómate de mi mano y sigamos adelante. Y el Padre que es bueno y que no deja de ser bueno, el Padre que no se deja provocar por nadie. Dios no cae en nuestro terreno, en la provocación. No. Dios no nos paga de acuerdo a nuestras obras. No. Dios no nos paga de acuerdo a nuestras maldades. ¿Qué era lo más justo hacer con ese muchacho que había vivido perdidamente, había malgastado toda esa herencia? ¿Qué era lo justo hacer? ¿Recibirlo tal vez como uno de los siervos? ¿Era justo? ¿Era justo? Estamos hablando de lo que es justo. Mis hermanos, es que en cuanto a lo que yo estoy hablando ahora, ha vencido la misericordia a la justicia. ¿Entiende usted lo que yo estoy diciendo? Si Dios hubiese sido justo con nosotros, nos agarra y nos envía al infierno, y Dios sigue siendo santo, 3 veces santo. Pero en cuanto a eso, ha vencido la misericordia. Y entonces Dios dice: yo debía enviarte al infierno, pero te envío al cielo porque te amo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ahora, nuestra perseverancia final no depende de nosotros. No depende. Esa es la razón, mi querido Henry, por la cual estamos aquí. Esa es la razón porque la fidelidad de Dios insiste. Esa es la razón por la cual Dios buscó a Jonás. Pudo haber, justamente, mire, ese pez lo hubiera triturado a ese tonto. Mas sin embargo, Dios nada más lo preserva en el vientre del gran pez. Lo preserva. Lo preserva. Vivió una experiencia terrible, pero Dios lo preservó. ¿Y por qué lo preservó? Por lo que yo estoy hablando. Porque nuestra seguridad y la omnipotencia de Dios son iguales. Y si Dios tiene planes con Jonás, Dios cumple esos planes. Y si Dios tiene planes con Jeremías, Dios cumple esos planes. ¿Quería Jeremías ir? No. Jeremías en algún momento dijo: ya no voy a hablar más de ti. Y dice él que sentía un fuego por dentro que no lo dejaba tranquilo. Y dice: tengo que hablar. ¿Qué es ese fuego? La omnipotencia de Dios, que dice: es que tú eres mío, yo te llamé y tú vas a llegar hasta el final. Mire, porque si no el diablo ya nos hubiese triturado. Así que la perseverancia depende, mi querido hermano, de la omnipotencia. Y mi Dios es omnipotente. Mi Dios es omnipotente. Tu Dios es omnipotente. ¿Quién contra Jehová? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Piense en eso, para que toda la gloria suba, porque tiene que subir la gloria, la ponderación, la exaltación, que suba.
que suba la exaltación al Señor, porque estamos aquí gracias a que fuimos elegidos por Él. Cuando digo aquí no me refiero en este lugar, sino en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y voy a terminar con el punto número 9 hoy. Este es muy práctico. Los elegidos de Dios son escogidos para reinar con Cristo para siempre. Otra vez, los elegidos de Dios son escogidos para reinar con Cristo para siempre. Lo voy a decir por tercera vez. Los elegidos de Dios son escogidos para reinar con Cristo para siempre. Mi amado hermano y hermana, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero ahora escuchen, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Grábate esto en tu corazón, según el puro afecto de su voluntad. Ese es el rema que quiero dejar en tu corazón hoy. Según el puro afecto de su voluntad. Mientras yo estaba escribiendo este bosquejo, yo sabía que el título era la elección conforme a la voluntad de Dios, porque quiero hablar más de esto. No digo que próximamente, es decir, el próximo miércoles o domingo, no lo sé, pero en su momento quiero hablar más de esto. Pero martillaba tan fuerte el Espíritu Santo este rema, según el puro afecto de su voluntad. Mi hermano y mi hermana, a veces cuando estamos enfermos uno cree que ya se va a morir, que hasta ahí llegó, y Dios recuerda y dice esto, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, tú estás aquí según el puro afecto de su voluntad. Tú vas a llegar a donde tienes que llegar según el puro afecto de su voluntad. Él te eligió según el puro afecto de su voluntad. No había nada bueno en ti, ni nada malo. Digámoslo así, como en el caso de Jacob. Nada bueno ni nada malo habían hecho los muchachos. Y el Señor puso sus ojos en Jacob. Y eso es verdad en Jacob, pero eso es verdad en ti y en mí. Dios puso sus ojos en nosotros. Dios puso sus ojos en ti. Dios puso sus ojos en ti, según el puro afecto de su voluntad. Dímele eso al que tienes a tu lado. Según el puro afecto de su voluntad. Díselo así con convicción. Dile, según el puro afecto de su voluntad. Y yo te digo a ti, según el puro afecto de su voluntad. Dios te eligió según el puro afecto de su voluntad y Él va a cumplir su propósito santo en ti. Mi hermano y mi hermana, tú que estás a la distancia, tú que me escuchas, Jehová el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te dé fuerzas como las del búfalo para seguir adelante y por sobre todo conquistar todo aquello que Dios te ha entregado en el nombre de Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.